Fórmula para contener la pandemia. En las últimas 72 horas, Israel nos da una luz de esperanza con respecto a cuál sería la fórmula para poder contener la pandemia. En este video aprenderemos sobre esta situación. Acompáñeme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_luispacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú-Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, es importante que el pasado 18 de abril 2021 Israel llegaba a una situación en donde ya el uso obligatorio de las mascarillas no se debe imponer. Una situación muy importante, dado que a las personas de este país le da la tranquilidad y sobre todo la esperanza de volver a una nueva normalidad. Una nueva normalidad, si bien es cierto, con ciertas limitaciones, pero bastante parecida a la que significaría la etapa prepandemia. La pregunta es cómo Israel pudo llegar a esta situación. Y es muy importante entender que la fórmula para contener la pandemia va de la mano de dos situaciones. En primer lugar, vacunación, y en segundo lugar, restricciones o cuarentenas. Esta es la única fórmula o manera que país como Israel ha podido contener la pandemia y prácticamente de haber llegado a un pico en enero de más de 10.000 personas infectadas por día, llegar a tener prácticamente menos de 100 personas infectadas en un día. La pregunta es, ¿cómo podemos conseguir ello? Lo que sucede con el caso de Israel es importante. Israel ha experimentado dos olas de contagio. Estas dos olas de contagio, como vemos en imágenes, han sido sobre todo en los meses de septiembre de 2020 y en enero de 2021. Los casos de coronavirus en Israel estuvieron incrementándose a mediados del año 2020 y posteriormente hubo una baja en los mismos y la vacunación empezó en diciembre de 2020. Sin embargo, nosotros podemos observar de que el pico máximo se registró para el 30 de septiembre, en donde los casos se incrementaban por más de 6.000 por día. Sin embargo, ya para lo que es enero 2021, pese al éxito de la vacunación que iba avanzando, Israel ya reportaba más de 10.000 casos infectados por día. Un pico máximo fue el 20 de enero. La pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo Israel? Si bien es cierto la vacunación, y hay que notarlo muy claro, el convenio que tuvo Israel fue con la compañía de Pfizer y la vacunación empezó solo con la vacuna de Pfizer. Un punto muy importante es el éxito de la vacunación. Israel, ya desde el inicio de la vacunación, se proyectaba como un país que estaba avanzando rápidamente en la misma. Si bien es cierto, es un país que tiene 9.3 millones de habitantes, sin embargo, el plan de vacunación fue avanzando de manera constante y sobre todo orientada a un solo enfoque.
vacunar a la gran mayoría de personas. Iniciada la vacunación, se ve un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Aumenta los casos de vacunación, aumentan los casos de infectados. Y eso es un fenómeno que se está viendo en otros países. Y es un país también que va con respecto a la vacunación, como lo que es Chile. Chile también ve ello. Aumenta su vacunación, aumenta la tasa de infectados. Y estos puntos son importantes a tomar en cuenta. Sin embargo, las decisiones que se toman en los países es sobre todo mucho más importante analizar. Israel, ni bien empieza la vacunación y empieza a ver que los casos se incrementan, a nivel de enero 2021, lo que establece es medidas de restricción, cuarentenas. Y esta cuarentena para el 5 de febrero se extendía sobre todo algunos días más, es decir, estuvo casi un mes en cuarentena, pese al éxito de la vacunación. ¿Y esto para qué sirvió? Esto sirvió para, en primer lugar, seguir avanzando con la vacunación y en segundo lugar, y muy importante, permitir que las personas desarrollen anticuerpos. Permitir que las personas vayan desarrollando los anticuerpos que, como hemos entendido, los laboratorios indican que recién a partir de los 21 días de colocada la primera dosis, el paciente ya empieza a registrar anticuerpos. Y una vez colocada la segunda dosis, pasado otros 21 días, prácticamente el paciente ya tiene inmunidad. Es decir, los laboratorios en promedio indican, sobre todo los de 2 dosis, indican que en 40 días el paciente ha desarrollado inmunidad. Y es muy importante, restricciones, cuarentenas, 40 días. Un punto importante para permitir, en primer lugar, vacunar a más personas y sobre todo que las personas desarrollen inmunidad. Y de esta manera vamos a proteger a la población y vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Es interesante, sobre todo, analizar, y como los expertos lo dicen, porque la OMS ha declarado que los países deben aumentar las restricciones si quieren contener la pandemia, porque sabemos que estamos nosotros frente a un escenario que va a permitir ayudar a ello. Este escenario es la vacunación. Esta es una situación diferente a la que pasó el año pasado, en el 2020. En el 2020 hubieron cuarentenas y restricciones. Sin embargo, faltaba algo. Faltaba la vacuna. En el 2021 tenemos la vacuna. Lo que falta ahora son las restricciones y cuarentenas. Es importante tomar en cuenta la fórmula: vacunación, cuarentena. Vacunación, cuarentena. De esa manera se va a poder contener. Es importante analizar que la vacunación, el objetivo individual es producir anticuerpos y el grupal es provocar una inmunidad de rebaño. Pero para ello hay que darle el tiempo para que se formen los anticuerpos. Si una persona vacunada va a estar expuesta a una persona infectada, no solo la persona vacunada se va a infectar porque todavía no tiene anticuerpos, sino que los virus van a mutar y van a ser resistentes a las vacunas. Es por eso muy importante tomar en cuenta la fórmula. Israel nos da una luz de esperanza para poder contener la pandemia. Otro país que va en camino, y ya nosotros lo vamos adelantando, que va a tener una situación similar a la de Israel, es Chile. La paradoja de Chile es la paradoja de Israel. Mayor vacunación, mayor tasa de infectados, cuarentenas. Chile es otro país que, si bien es cierto, tiene casi 17 millones de habitantes, sin embargo la vacunación ha ido avanzando de manera constante. Y pese a que están enfrentando un incremento de los casos, ellos han decidido hacer cuarentenas. Situación que va a ayudar a vacunar a más personas, a proteger más personas y, lo más importante, a alcanzar la inmunidad de rebaño. Estas situaciones son bastante importantes y deben ser analizadas. El fin de la pandemia va a depender de la organización de los países, pero tienen que tomar en cuenta dos factores importantes: el factor vacunación y, sobre todo, más del 80% de la población vacunada como objetivo en corto tiempo, y en segundo lugar, restricciones y cuarentenas. De esta manera vamos a poder tener una inmunidad que se va formando
Y el otro punto importante, evitar que se siga propagando el virus. Estas situaciones son muy importantes a analizar. Israel está proyectando que el ingreso de los turistas se dé recién dentro de un mes, pero importante con el pase o con el carnet de vacunación. No van a entrar al país personas que tengan una prueba negativa para COVID. Van a entrar al país personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna, si es una vacuna que usa 2 dosis. Solo así ingresarán al país y solo así evitarán de que propaguen una nueva variante. Es muy importante la situación que Israel propone. Vacunación más restricciones o cuarentenas es una fórmula importante que nos da luces de esperanza y que Israel hoy en día puede gozar de esa libertad, puede gozar de ese esparcimiento, puede gozar de la falta de uso obligatorio de mascarillas. Es una situación que nos ayuda a entender. Es sacrificar algún tiempo para conseguir tener un tiempo mejor. Entonces es muy importante. En la vida lo que nos cuesta es lo que valoramos. Tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta, si nosotros no tomamos en consideración esta situación, lamentablemente vamos a seguir vacunando por partes, no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño y en el peor de los casos vamos a crear nuevas variantes resistentes a lo que va a significar las vacunas. Casos como Brasil, que también, por ejemplo, avanza en vacunación pero no hay restricciones, lamentablemente va a crear esa situación. Caso de Estados Unidos, donde hay vacunación pero no hay restricciones. Lamentablemente el caso que se publicó en lo que es marzo, en donde el estado de Texas, si bien es cierto, tiene casi 29 millones de personas, había alcanzado el 6% de vacunación y ya eliminó las restricciones. Estas situaciones lo que van a conllevar es que existan nuevas olas de pandemia y lo más importante y sobre todo más preocupante, que existan variantes resistentes a las vacunas. Debemos considerar el caso de Israel. Bueno, hoy día hemos querido analizar una fórmula importante, práctica y sobre todo que se está poniendo en uso en un país que ya no usa mascarillas. Hablamos del caso de Israel. La combinación de vacunación y restricciones y cuarentenas ha ayudado a que este país de 9.3 millones de habitantes, el 18 de abril, declare el uso no obligatorio de las mascarillas. Para conseguir ello hay que tener en cuenta que la vacunación ha superado más del 60% y esto es importante, que se suma a las personas que ya fueron infectadas, dando una protección mayor al 80%. Y sobre todo las cuarentenas que se han presentado. La paradoja de Israel: inició la vacunación en diciembre, elevaron los casos mucho más que en la primera ola en enero, sin embargo se hizo restricciones y los casos hoy en día no superan los 120 o 130 casos por día, de lo que llegó en un momento a tener 10.000 casos por día. ¿Se puede contener la pandemia? Se puede contener, pero es muy importante tomar en cuenta que va a significar sacrificios y el sacrificio va a ser tener que estar en casa, estar haciendo cuarentenas o restricciones. ¿Para qué? Para que la vacuna permita el desarrollo de anticuerpos y de esta manera se pueda proteger a la población. Vacunación más cuarentenas, una fórmula importante para contener la pandemia. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma.
Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.